Buenos días. Es un gusto que el día de hoy estén aquí presentes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta primera semana de trabajo inclusivo. Te incluyo, te ayudo en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que tiene como objetivo generar un espacio de participación y expresión para el análisis de acciones políticas, económicas, laborales, sociales y educativas para la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista en Chiapas. Y bueno, comentarles que este evento está siendo coordinado por la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, el Departamento de Educación Especial, la Subsecretaría de Educación Federalizada y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, a quienes agradecemos infinitamente por dar cabida a este tipo de eventos. Y bueno, para continuar, el día de hoy quiero presentar a quienes nos acompañan en la mesa del Presidium, diversas actividades, autoridades educativas que presentaré a continuación. Y bueno, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra secretaria de Educación del Estado de Chiapas, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa. Muchas gracias, maestra, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Así también, buen día a todos, un gusto. Buenos días, maestra. Muchas gracias. Así también contamos con la presencia del doctor José Francisco Oliva Gómez, quien es subsecretario de Planeación Educativa. Buenos días a todos, gusto saludarlos. Buen día. Se encuentra también con nosotros el maestro José Luis Hernández de León, quien es subsecretario de Educación Federalizada. Así como el doctor Antonio Magdiel Velázquez Méndez, subsecretario de Educación Estatal. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también el doctor Abraham Velasco Hernández, rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Es un gusto presentar al doctor José Eliazar Farelo Monjarás, director de la Coordinación Estatal de Formación Continua. Muy buenos días a todos, es un placer estar con ustedes. Está presente la maestra María de Lourdes Alfaro Gordillo, directora de Educación Básica. Es un gusto presentar también a la doctora María Lucina Trejo Velázquez, directora del Departamento de Educación Elemental. Buenos días, es un placer estar con ustedes en esta mañana. Igualmente, doctora. Así como al maestro Eric Michael Preciado Flores, director del Centro de Actualización del Magisterio. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña la doctora Gabriela del Carmen Mesa Figueroa, jefa del Departamento de Educación Especial. Muy buenos días a todos, es un gusto, gracias. Buenos días, maestra. Y bueno, agradecer infinitamente a cada uno por estar aquí el día de hoy. Es un gusto enorme contar con su valiosa participación y apoyar estos eventos. Y también quiero agradecer a nuestros invitados especiales, quienes están aquí el día de hoy, están presentes. Expresamos el reconocimiento y la gratitud por apoyar este tipo de eventos siempre y en todo momento, que son en pro de la educación. Bienvenidos y gracias nuevamente. Y bueno, para comenzar con este programa del día de hoy, me gustaría
conceder el micrófono a la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación, quien dirigirá unas palabras de bienvenida para inaugurar el evento. Por favor, maestra. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas los participantes de este gran evento tan importante definitivamente en la vida de la educación en nuestro estado de Chiapas. Y me es grato saludar a los subsecretarios, al maestro José Luis Hernández de León, José Francisco Oliva Gómez, subsecretario de Planeación Educativa, y al doctor Magdiel Velázquez Méndez, subsecretario de Educación Estatal. De igual manera, saludo de manera muy especial a la maestra María Lucina Trejo Velázquez, directora de Educación Elemental, a la maestra Lourdes Alfaro Gordillo, directora de Educación Básica del Sistema Estatal, y a todas las personalidades de la dependencia de educación, así como de otras dependencias que están presentes con nosotros, todos incluidos y todos comprometidos con la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes en el estado de Chiapas. Quiero refrendar un reconocimiento muy puntual al trabajo de cada uno de ustedes, así como la gratitud, por supuesto, por ese gran compromiso de estar pendiente de nuestros niños y de nuestras niñas, sobre todo en esta temporada que nos ha tocado de contingencia sanitaria, que nos ha trastocado nuestras formas cotidianas de trabajo y que nos ha requerido reinventarnos, reestructurar nuestras estrategias, y que no nos hemos quedado pasivos y que ha habido mucho trabajo, ha habido mucha innovación, mucha creatividad. El evento, el tema del día de hoy que se estará desarrollando estos días en razón a atender a esta población escolar sensible, muy sensible, no quisiera utilizar el término de vulnerable, sino de sensible, de especiales que son para nosotros. Me parece que todo este trabajo de manera conjunta con cada una de las instituciones que estarán haciendo posible que tengamos la sensibilidad de atender a esa población de niños, de niñas, de jovencitos, de reconocerles, de agradecerles y de aplaudirse. Estoy segura que con el trabajo y el compromiso que todos han manifestado y que todos han demostrado en estas tareas de educar y atender a nuestros niños, vamos a llegar a muy buen puerto, vamos a llegar a ser cada día mejores, porque vamos a atender de manera muy especial a esta población escolar que tenemos. Yo agradezco infinitamente el trabajo que hacen desde los subsecretarios, los directores de cada uno de los niveles, con el apoyo de todas las otras dependencias que están haciendo posible que trabajemos de manera coordinada y con mucho conocimiento para atender a esta población sensible que tenemos de nuestras niñas y nuestras niñas. No me resta más que agradecer, decirles que estamos muy pendientes de ese trabajo que se está haciendo y que estamos seguros va a hacernos cada día de tener un servicio educativo mejor, de calidad y sobre todo congruente con la política educativa de este gobierno, del gobierno federal y del gobierno del estado, de trabajar el tema de la inclusión. Muchísimas gracias a todos. Me voy a permitir en este formato declarar este evento, estos trabajos formalmente inaugurados el día de hoy, 17 de junio del 2021. Siendo las 9 de la mañana con 29 minutos, yo declaro formalmente inaugurados estos trabajos con la seguridad de que es escolar. A todos, muchísimas gracias, un excelente día y sé que esta jornada será de mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por estas cálidas palabras de bienvenida. También quiero dar la participación a la directora del Departamento de Educación Elemental, la doctora María Lucina Trejo Velázquez, si nos es favor de abrir su micrófono.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Desde el corazón, un fuerte abrazo. Maestra Rosaide Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación del Estado de Chiapas. Es un placer saludarla, al igual que todas las autoridades presentes, a los investigadores, a especialistas, docentes, directivos, padres de familia que nos acompañan y siguen el evento en las redes sociales. Te incluyo, te ayudo. Espacio interdisciplinario para analizar e impulsar acciones dimensionales para visibilizar y crear conciencia sobre el trastorno del espectro autista TEA. Es loable y trascendental el esfuerzo corresponsable de todos los involucrados. Mi reconocimiento al Departamento de Educación Especial, al Centro Nacional de Formación Docente, que a través de un trabajo colaborativo e incluyente han hecho posible este evento, donde se conjugan y encuentran saberes, perspectivas y experiencias por medio de conferencias y mesas de trabajo, orientadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes. En el artículo 23 de la Convención de los Derechos de la Infancia, hace referencia a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Reconoce su derecho a disfrutar la vida plena, en condiciones que aseguren su dignidad, les permitan llegar a bastarse por sí mismos y faciliten su participación activa en la comunidad. Asimismo, reconoce su derecho a recibir cuidados especiales y asistencia adecuada, orientada a asegurarles un acceso efectivo a la educación, capacitación, servicios sanitarios y de rehabilitación, preparación para el empleo y oportunidades de esparcimiento. Ello encaminado a que logren la integración social y el desarrollo individual. Derecho de la infancia, que conlleva reconocer el reto de definir políticas y acciones estatales, autonómicas y locales sobre las personas con TEA. Establecer líneas de trabajo y objetivos interinstitucionales, trans e interindisciplinarios, orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plena, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación, como base esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes con TEA, donde la sensibilidad de todos nosotros como seres humanos por el bienestar y el bien común es fundamental para configurar y conformar una sociedad incluyente basada en el principio del respeto a las diferencias, donde todos tenemos mucho que aportar y que hacer. Te incluyo, te ayudo, es un espacio que debe trascender del discurso y concretarse en acciones. Un placer, de nueva cuenta, saludarles y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Excelente de mañana. Gracias, doctora María Lucina. Un gusto nuevamente. Gracias. También quiero pedirle amablemente que nos conceda unas palabras la doctora Gabriela del Carmen Mesa Figueroa, quien es jefa del Departamento de Educación Especial. Por favor, maestra. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco su atención brindada y su apoyo a este evento, maestra Rosaide Domínguez Ochoa, secretaria del Estado de Chiapas. También a todas las autoridades que nos acompañan de los dos subsistemas. Agradezco que se hayan tomado el tiempo y el interés para poder acompañarnos a este magno evento. Te incluyo, te ayudo, 17, 18 y 19 de junio 2021. Siendo una primera ocasión, esperamos seguir con estos eventos los próximos ciclos escolares.
Realmente nos sentimos muy honrados, muy emocionados, muy contentos. Hago extensivo el agradecimiento a la Subjefatura Técnico-Pedagógica del Departamento de Educación Especial a cargo del maestro Eliú Ramos Salas y a su equipo de colaboración, así como a la Subjefatura de Vinculación a cargo del licenciado Enrique Temich, quienes de manera coordinada con CRESUR, con el rector Abraham Velasco Hernández, han unido esfuerzos para poder lograr consolidar este proyecto tan bonito, tan importante. Estoy profundamente agradecida y está dirigido a directores, a supervisores, a inspectores, a jefes de sector, a docentes, a padres de familia, a todo aquel que esté interesado en el tema del trastorno autista. El fin de este evento es poder compartir, poder expresar, poder aprender, poder colegiar, unir esfuerzos, información, todo a beneficio de la inclusión, todo a beneficio del desarrollo exitoso de las personas que presentan esta condición del trastorno del espectro autista. Y el Departamento de Educación Especial se siente muy comprometido a la realización de acciones a favor y se siente muy coberturado también con toda esta suma de autoridades que nos encontramos en la mejora educativa. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Juntos podemos generar conciencia social y tener como resultado un mundo más incluyente. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias a usted, doctora Gabriela, por estas palabras y por la bienvenida. Y para entrar en materia, quiero presentar a la doctora Liliana Casanova Borjas, quien está hoy con nosotros como ponente. Y la doctora Casanova es por la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Cuenta con un magíster en Antropología Social y Cultural por la misma universidad, así como diferentes diplomados en temas sobre educación superior, derechos de la niñez y adolescencia, estudios de la mujer y género y derecho de refugio y protección internacional de los refugiados. Es subdirectora del Consejo del Instituto de Aprendizaje y Enseñanza Neuropsicopedagógico. Además, es divulgadora de información y actualización en salud desde la perspectiva de género y la neurodiversidad, así como especialista en temas de autismo desde la perspectiva neurobiológica y neuropsicológica. Les pido, por favor, un fuerte aplauso virtual para recibirla. Y le cedo los micrófonos, doctora. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. La Secretaría de Educación de Chiapas, agradecida por todas las autoridades que están aquí presentes en educación, investigadores, docentes y familiares. Para mí es un honor porque nuevamente, como siempre menciono en todas mis clases y conferencias, hemos posicionado las neurociencias clínicas aplicadas a la educación en favor de las personas con una condición distinta. Y en este caso, el trastorno del espectro autista. El profesor Eliú me pidió que les dijera nuestras experiencias acerca de un tema interesante. Y este tema interesante es hablar de que estas neurociencias están al acceso para todo público. Y en este caso, estamos en acceso a la educación. Y la conferencia se trata Neurociencias va a la escuela. No es un tema ajeno. Para algunas personas probablemente será un tema difícil, porque estamos hablando del cerebro, de las neuronas, de los conectomas, de genética, pero realmente cuando comprendemos cómo funciona el cerebro, podemos ayudar a nuestros niños, tanto neurotípicos como neurodiversos. Voy a proceder a compartir pantalla. Me indican, por favor, si pueden ver la pantalla completa, si ya se compartió.
Licenciada Dulce, si es tan amable. Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Listo. Adelante. Entonces, pues bien, yo les voy a traer algo bien sencillo. No quise darle nada de complejidad desde el punto de vista genético y biológico, por lo que esto va a ser pues una conversación entre amigos, entre docentes que queremos y tenemos una visión inclusiva. ¿Cuántas veces hemos visto esta foto en nuestros salones de clase? Muchísimas veces. El profesor o la maestra o el maestro en clases se desgasta, utilizando distintas estrategias y buscando que sus estudiantes se interesen en las temáticas que tenemos que enviar como contenidos. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer estrategias diversas y a veces ya no sabemos ni qué hacer para que nuestros estudiantes tengan nuestra atención? Porque nuestra misión es darle formación. Y muchas veces prestamos mucha atención a lo que tenemos que hacer para enseñar. Preparamos clases, explicamos, tenemos que evaluar, pero en lo que tiene que hacer los estudiantes para aprender, muchas veces no le damos tanta importancia como a preparar clases. No es a todos, pero muy probablemente nos ha ocurrido que nos desgastamos mucho preparando las clases, montando actividades, y de repente nuestros estudiantes no prestan atención, las evaluaciones no son las esperadas. Y es así entonces como el objetivo de esta conversación que quiero tener con ustedes es mostrarle la importancia de la neuroeducación y qué se espera de ella, sobre todo en el ámbito educativo actualmente. ¿Qué claves tenemos para enseñar y aprender en el aula, pero tomando en cuenta el potencial enorme y diverso que tiene nuestro cerebro y sobre todo el cerebro de nuestros niños? ¿Qué esperan nuestros estudiantes de nuestras clases? Entonces, para aquellas personas que están entrando en este mundo de las neurociencias y para aquellos y asistentes que no conocen el término, pues las neurociencias es un conjunto de ciencias y disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso. Fíjense que les he colocado diversas: neurobiología, neurofisiología, neuroanatomía, pero también tenemos áreas como la neuropsicología, la neurotecnología, la neurogenética, la neuroeducación, las neurociencias cognitivas. Y cuando ella aplica la neurociencia, todo en estas áreas, en lo que llamamos el aprendizaje, vamos a tomar en cuenta entonces esta aplicación en las neurociencias cognitivas y la neuroeducación, que es la piedra angular para los aprendizajes de nuestros niños. Tanto neurotípicos, que son los niños que no tienen una condición como lo tiene el niño que tiene el trastorno del espectro autista o el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, y nuestros niños neurodiversos que tienen esta condición distinta, porque realmente esas son condiciones. Aunque la palabra del DSM-5 nos diga trastornos del espectro autista, sí, es un conjunto de trastornos, es una panorámica enorme, es digamos, un amplio espectro, que también tienen enfermedades asociadas llamadas comórbidos, pero estas personas pueden ser funcionales en sociedad si hay planes de atención temprana. Por eso felicito los esfuerzos que hace México a través de la Secretaría de Educación en Chiapas, porque está haciendo cumplir el mandato de derechos humanos y de protección a población vulnerable. Y es así entonces como las neurociencias cognitivas en la educación toma los ámbitos científicos, pero con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de reconocimiento de las diferencias y comprendiendo cómo aprende el cerebro. Fíjense que cuando unimos las neurociencias y en la educación, esto es conocer la estructura del cerebro, su función, aplicando y conociendo las conductas y procesos mentales, que es un área de la psicología, y también la pedagogía, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Y es allí como se construye la neuroeducación. Que cuando tenemos esta conjunción de disciplinas en
la búsqueda de los mejores procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje para nuestra población, entonces es importante, desde este punto de vista, capacitar. Es rara. Es importante conocer que el cerebro, ya en vivo es rosado porque tiene las áreas del cerebro, y fíjense que ese cerebro hermoso viene desde la tercera semana de la gestación, desde el inicio de la vida. Empiezan a generarse células especializadas que día con día en el embarazo se van a ir transformando y que van a ir generalizándose y además especializándose. Y es por eso que hablamos que la etapa prenatal es una etapa crítica en los procesos del desarrollo neurológico, llamado neurodesarrollo. Y fíjense qué importante esta etapa crítica, donde la mujer que está en estado de gestación, que está embarazada, es una mujer intocable, pero una mujer que tener afecto, recibir atención médica integral para que tenga un buen desenvolvimiento del embarazo y que en caso de que presente alguna complicación, tenga la oportunidad de recibir esta atención. Enseñarle a la madre desde las neurociencias en etapa prenatal que su bebé ya en la cuarta semana de la gestación está teniendo esos mordios, esos esbozos que son del sistema nervioso, como es el sentido de la audición, de lo táctil, porque el feto ya después de la octava semana de embrión se convierte en feto, tiene este sistema nervioso claramente inmaduro, pero uno de los sentidos que definitivamente se desarrollan, que están allí, es la audición. Entonces, qué bello es cuando le decimos a las mamás y le explicamos desde las neurociencias que una música apacible, que una madre que no esté en estrés, que una madre que tenga relajación y que tenga una buena alimentación va a garantizar el buen desarrollo del sistema nervioso de nuestro bebé, a menos que tenga lo que llamamos entonces la interacción de factores genéticos, en donde, porque todo el sistema nervioso viene por una codificación genética, todo. Y alguna alteración en esta codificación nos va a tener entonces alteraciones en el neurodesarrollo infantil. El neurodesarrollo y la neuroplasticidad son términos que en años anteriores, en otras épocas se pensaba que solamente era capaz el feto en estado intrauterino de tener esa capacidad de la neuroplasticidad, hasta las primeras etapas del nacimiento. ¿Qué conocemos unos años al día de hoy? La neuroplasticidad es una capacidad que tiene el cerebro y de formar nuevas conexiones nerviosas, y no una etapa de la vida, sino a lo largo de toda la vida, y en respuesta a toda esa estimulación y al desarrollo que tenemos. Por tanto, es una capacidad adaptativa, pero crítica en los primeros años de los niños, de los 0 a los 6 años, donde es allí donde la neuroplasticidad tiene la mayor capacidad de ampliar esas nuevas conexiones para el aprendizaje. De allí la gran importancia que tiene la familia y la escuela para poder entonces hacer esas nuevas adaptaciones cerebrales en nuestros niños, porque nuestros niños no van a volver a tener 6 años en otro momento. Por eso es que el cerebro de nuestros niños es único y es irrepetible. Único porque tiene una codificación genética, un bagaje de un 50% de mamá, de un 50% de papá, pero se va a moldear con ese estímulo exterior traído del hogar y cuando entra a la escuela. Fíjense lo importante de estas funciones. Y a medida que este cerebro del niño se va desarrollando, así se van también desarrollando gradualmente otras funciones neuronales, la capacidad auditiva, la visión que se va a ir madurando después de los 6 meses de nacimiento, la capacidad de la percepción, porque es que los niños tienen una capacidad
porque esa es la puerta de entrada de los aprendizajes, el sensorio, los sentidos, la visión, la vista, el olfato, el tacto, y son lo que con ellos aprenden. Y esto es tan importante porque son funciones cerebrales que se van a ir especializando a medida que se trabajan en ello. Un aspecto fundamental, y es que, conociendo esto, definitivamente el desarrollo temprano del cerebro sí depende de esas experiencias y hace de nuestros niños que tengan ese carácter único. Fíjense que las experiencias que ellos tienen del exterior los hacen tener y conocer del entorno y hacerlos con sensibilidad. Fíjense que la resiliencia, el respeto a las diferencias, la tolerancia, son funciones cerebrales, porque el corazón es un músculo que tiene un sistema, que tiene un latido, que tiene un nodo sinusal que permite el latido, pero el corazón no genera estas emociones y estos aprendizajes. Todo es el del sistema nervioso. Por tanto, nosotros tenemos pasión, amor, odio a través de nuestro sistema nervioso, pero en particular nuestro sistema límbico que maneja las emociones. Y es allí tan importante para los niños, a través del aprendizaje en el entorno, que le enseñemos muchos aprendizajes, pero no solamente haciendo énfasis en lo cognitivo, sino también en las emociones, en los valores, porque todo se aprende desde casa, porque el trabajo se hace desde casa, pero definitivamente se especializa desde la escuela. A pesar, y esto lo hemos dicho, de esta situación de pandemia que tenemos más de un año por la COVID-19, afectando distintas partes del mundo y cambiando las dinámicas de nuestras vidas, también tenemos que reconocer el esfuerzo titánico de los docentes, quienes tuvieron que tomar la batuta en situación de pandemia y agilizar los procesos de aprendizaje a través de una pantallita digital. Mucho se hizo. Y seguiremos haciendo. Y se aplaude todas aquellas iniciativas que desde la pantalla digital muchos docentes hicieron, y con mayor preocupación por aquellos niños que tienen el trastorno del espectro autista y que necesitan de otros apoyos. Y es así entonces como comprendemos que definitivamente el aprendizaje adaptativo es para el cerebro fundamental, porque no solamente se alimenta de nuestra información genética, porque nuestras funciones definitivamente tienen un código que nos dicen cómo funcionar, cómo ser humanos. Pero cuando hablamos de la sociabilización de ese ser humano, vienen de las experiencias y definitivamente de la educación. Por lo que el estilo de enseñanza es crucial para que se produzca esta percepción. Y es así como entonces con estas palabras podemos ir colocando verdades sobre donde habían los mitos. Porque gracias a la investigación en neurociencias descubrimos entonces que el saber no ocupa lugar. Y esto es importante conocerlo, porque nuestros niños, inclusive desde vida intrauterina, el sistema nervioso a través de sus neuronas participa a través de lo que llamamos la muerte neuronal programada, lo que es la poda neuronal, en donde hay una arborización de funciones nerviosas, pero luego el sistema nervioso dice en conjunto, hemos aprendido esto, pero ya no lo necesitamos. Así que vamos a hacer la poda, eliminamos esta información que nos sirvió en algún momento y en la etapa neonatal, entonces vamos a arborizarnos con otra nueva función. Por eso es que en el cerebro el saber no ocupa lugar, porque lo vamos a ir recambiando. El cerebro tampoco es rígido, y esto es un neuromito que se pensaba. No, el cerebro es plástico y eso amplía nuestra capacidad. Y no solamente para los niños, sino para nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes. Y también para nuestros adultos mayores. ¿Por qué no? Siempre aprenden otros oficios, aprenden otros idiomas. Un mito era que las neuronas no se regeneraban, pero fíjense que gracias a la neuroplasticidad, a la poda neuronal, a conocer esta amplitud de estas conexiones neuronales, sabemos entonces que hay nuevas células que se van regenerando. Y un mito desde las neurociencias es negar en el adulto que el cerebro no se desarrolla más, todo lo contrario, seguimos en aprendizaje.
aprendizaje. Pero ¿cómo es este aprendizaje? Porque esto es muy distinto. Porque un niño que tiene 6 años es como una pizarra en blanco donde podemos desdibujar distintos contenidos, desde lo emocional, desde lo cognitivo. Pero ya el adulto ya tiene esos aprendizajes y conoce cómo se adquiere el conocimiento. Porque gracias al aprendizaje usted adquiere conocimiento. Y lo que hacemos es que usted tenga aún más la capacidad de desarrollar nuevas capacidades para aprender. Y sabemos, además, que antes pensábamos que la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso solamente era la neurona. Sigue siendo y teniendo un papel fundamental, pero definitivamente es que el sistema nervioso tiene una interconexión y una función para que todos entren y generen para nosotros conciencia de todo lo que hacemos y de todo lo que aprendemos. Y es allí entonces donde quiero pasearme con ustedes para darles los aportes significativos de la neurociencia en la educación. Y estos aportes tienen que ver con que toda información que va entrando es una información que el cerebro va procesando y que se concreta con nuevas conexiones. Y que es tan importante entonces lo que es el aprendizaje y la memoria de trabajo. Son términos que los educadores en las distintas etapas tienen que tener en cuenta para generar aprendizajes y para generar motivación en nuestros estudiantes. Una de las cosas que tenemos que tener como referencia es que las neurociencias nos invitan a que comprendamos que una educación sin tomar en cuenta las emociones definitivamente no es educación a partir de las neurociencias. Por tanto, las emociones son importantes, no solamente para calmar a los niños, porque fíjense que los niños entre 5 y 6 años tienen todavía un cerebro inmaduro, así como sus emociones. De nada vale calmar a un niño regañándolo, maltratándolo, gritándolo, si nosotros no lo calmamos siendo más benévolos. Y con el lenguaje, con la comunicación y con el diálogo, ir transmitiendo esa información y ese cerebro ir captando que la mejor manera de conversar no es gritando o teniendo conductas disruptivas. De allí la importancia del término las neuronas espejo. Neuronas espejo porque los niños imitan lo que ven. Así que los niños que tienen conductas disruptivas, que no tengan una condición especial, tienen conductas disruptivas porque son conductas aprendidas. Entonces, así como podemos aprender antivalores, también podemos desaprenderlos y aprender valores. Y allí viene entonces esa labor tan difícil, donde nosotros en la escuela intentamos por todos los medios crear valores en los niños, pero muchas veces el trabajo va en descenso cuando va a un hogar donde hay antivalores. ¿Qué hacer? Cuando el niño va creando conciencia, y eso es importante porque los niños tienen la capacidad, a medida que van creciendo, de poder ser conscientes de la situación y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad. Y es allí donde tenemos que comprender que tanto las emociones como el estado de ánimo, si nosotros no participamos, no somos partícipes en estas funciones, evidentemente los aprendizajes no van a ser exitosos. Y como repito, no aprendizaje de los temas, de los contenidos, solo de lo cognitivo. Es el aprendizaje global. De allí que inclusive el que enseña tiene que tener interés, y así como que él recibe la información, también tiene que tener interés porque está aprendiendo. Y esto es fundamental decirlo, porque inclusive no solamente las emociones positivas, las emociones negativas también tienen una influencia devastadora en los procesos de aprendizaje. Por lo que cuando un niño que está en un medio en el cual es víctima de violencia, cuando un niño tiene que comer de la basura, cuando un niño es maltratado, es abusado, e inclusive cuando te casas, que pasan todo el día trabajando y entonces usan el teléfono y mantienen entonces el teléfono
todo el tiempo y los niños, después de haberlo visto durante todo el día, 8 a 10 horas, sigue entonces ese abandono y negligencia emocional por parte de los padres. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es decir, tenemos que pensar y repensar lo importante de que las experiencias multisensoriales, las experiencias directas, definitivamente son los que generan mejores aprendizajes. Aquí les traigo una foto de uno de los museos de México. Aquí están los niños. Y usted puede enseñar las ciencias naturales, lenguaje, historia, geografía de su país, de su localidad, cuando usted al niño le muestra las situaciones. Tener respeto por los animales, tener respeto por el ambiente, tener respeto por la tierra, lo hace cuando usted le genera estas experiencias multisensoriales cuando está en contacto con la realidad. Y esa realidad genera aprendizaje. Qué bonito es cuando, porque es muy difícil tener un niño con TDAH o con TEA 2, 3 horas en una silla. Eso es difícil, es prácticamente una misión imposible que un niño a una edad de entre los 6 y los 8 años de edad pretendamos dar una clase que esté todo el día en un salón de clases y en un pupitre. Entonces, hay que comprender que las neurociencias nos están diciendo que los ejercicios y el movimiento sí están conectados con el aprendizaje. Imagínense que ustedes en su sala, en su salita de clase, en su situación de aprendizaje, ustedes estén cantando la tabla la tabla de multiplicar, por ejemplo, o que estén sumando, porque es que lo básico para aprender en el niño es sumar y sustraer, sumar y restar, porque otros procedimientos son más complejos. Por eso, desde las neurociencias, tenemos que hacer énfasis en suma y en resta antes de multiplicar. Entonces, ¿qué conexión habría? Ellos cantando o haciendo alguna canción que tenga que ver con el aprendizaje, inglés, por ejemplo, reconocer los colores y también estén en movimiento. Por eso es que la educación física no es una materia obligatoria que tienen que cumplir y es aburrida. La música no debe ser una materia extracurricular, es una materia del currículum. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja con las emociones. Entonces, qué bien es que cante para las tablas de multiplicar y que se alegre y que no tengamos que regañar al niño, porque todavía yo en este confinamiento donde tenemos que dar las clases online, yo todavía escucho en el edificio como madre les gritan a los niños para que sepan sumar. Y la dinámica no es regañarlos, no hacer que odien las matemáticas, sino que vean el placer de las matemáticas, porque las matemáticas están en la vida diaria. Y también estimular la lectura, pero no lecturas de solamente letras sobre letras, sino que tengan cuentos, que tengan enciclopedias, que lean con placer y que además leyendo aprendan de otras condiciones. Todo esto estimula la memoria. Y pues el aprendizaje es mucho mejor cuando estos niños conviven. De allí, de hacer actividades siempre en grupo. Si vamos a sembrar una planta, entonces evidentemente que sea si vamos a hacer alguna actividad con los niños, entonces los niños en grupo. Porque la cooperación social es fundamental. Porque nuestro cerebro está diseñado para vivir y para convivir en sociedad. Y allí se entiende el por qué el primer año de pandemia fue un año difícil para muchos niños, para muchos adultos mayores, en la cual no tenían esa convivencia, esa interacción con sus familiares y sobre todo con la escuela. Porque es que la escuela, como dice David Bueno, la escuela es el principal eje de la sociabilización, además del aprendizaje. Y desde las neurociencias, a sus niños hay que tenerle definitivamente empatía, porque la empatía es la base de la construcción humana. Porque un niño que se sienta comprendido y apoyado siempre prosperará en el entorno familiar y en los aprendizajes. Y ustedes dirán, pero ¿cómo podemos hacer empatía con los niños? No está de más hacer una llamada telefónica, hacer un grupo WhatsApp, conversar con sus estudiantes. Si usted tiene 20 o 25 estudiantes, no está de más que se tome el tiempo de hablar con los padres, de ver qué pasa en la casa, de por qué el niño tiene algún déficit de atención o por qué el niño no cumple con las actividades.
Y eso es importante porque cuando más apoyado y más motivado se sienta, definitivamente el sistema límbico, el hipocampo, que son las partes del cerebro que están involucradas con el aprendizaje, se abren para una mayor capacidad. Por otro lado, a los niños hay que alentarles en sus esfuerzos, porque una cosa que hemos aprendido en las neurociencias es que muchas veces los docentes le dan mucha mayor valor, inclusive los padres, a las calificaciones. Un niño que no tiene una calificación de A positivo, A+, entonces es un niño que muchas veces en las escuelas no tomamos en cuenta. La calificación es simplemente una estrategia para conocer si el niño ha aprendido algún conocimiento, pero no es la única estrategia. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo que el niño ha dedicado, la niña, para realizar la actividad. Además del tiempo, cómo lo hizo, quién le enseñó, si tomó ayuda de un adulto para que pudiera explicarle. Fíjense lo importante de esto. A los niños no se les puede decir que todo está mal, que todo está mal hecho, que así no se hace, y le tirar el cuaderno, o colocarle un rayón, o lo que hacen algunas maestras. No digo que es una forma de maltrato, pero hay que voltear la mirada, porque es que colocando una X no sirve, el niño definitivamente lo condensa en su sistema, en sus conexiones, y dices, no sirve. Lo que yo hago no sirve, por tanto yo no sirvo para esto. Y hay que alentarlo. Si lo hiciste de esta manera y salió mal, lo podemos hacer de otra forma. Y explicarle de palabras muy, muy sencillas cuándo sí y cuándo no. Porque muchas veces los padres, por querer quitarse esa presión de los niños, ellos prefieren decirles sí a todo. Y entonces el cerebro va aprendiendo que el sistema de recompensa tiene que ser a través de berrinches, de pelea, de llanto, para que lo complazcan. Y eso definitivamente no va en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no solamente en lo cognitivo, sino en el control de las emociones y en los valores. Otro de los aspectos importantes de las neurociencias, y siempre lo colocamos como sobre el tapete, el estudio bajo estrés impacta negativamente. Muchas veces los profesores, los maestros estamos preocupados de no poder cumplir los contenidos según el periodo académico. Y entonces decimos, esta semana damos este contenido y la próxima semana damos el segundo tema de la unidad. Pero no nos detenemos a pensar, muy probablemente, si de verdad los niños han condensado o han tenido el tiempo de procesar los aprendizajes. Porque esto es muy importante. Repetimos, el cerebro del niño es único y asimismo los procesos que ellos tienen. Y hasta el adulto, no todos los adultos tienen los mismos tiempos para captar la información, para analizarla, para comprenderla y luego entonces lo que hace el cerebro, evocar, sacar esa información, evocarla a través de la memoria. Así que sí, tenemos un temario, tenemos una programación académica que cumplir, pero sí tenemos que tener mucha preocupación por que los procesos se cumplan paulatinamente y sin coacción. Como les decía, y aquí les traigo la Orquesta Infantil de Chiapas, la música es un arte, pero también es la forma impactante cómo transforma el cerebro. Inclusive la música es la experiencia más efectiva del aprendizaje. Y aquí yo les colocaba dos fotografías. Unos niños en el salón de clase con un instrumento y una niña tocando el violín. Para que ustedes vean, no estamos hablando de que usted obligue a los niños a que toquen un instrumento, a que ingresen en un sistema de orquesta para que ellos tengan aprendizajes significativos. Esto es otra versión de lo que es la música y además el arte. Porque a través de la música, a través del canto, a través de esta estimulación, yo puedo reforzar la atención y la concentración, porque el niño tiene que cantar, pero el niño tiene que aprenderse la letra y tiene que concentrarse para ir al compás. De allí lo importante que es que esto incrementa la memoria, pero también incrementa la creatividad. Y sobre todo, si además que cantamos, memorizamos
y nos movemos al ritmo, esto mejora significativamente los aprendizajes. Y además facilita la sociabilización porque usted tiene los niños jugando entre ellos y están cantando. Pero si nosotros observamos a aquella niña que tengo aquí de la Orquesta Juvenil de Chiapas, que está tocando un instrumento, y estamos hablando de otro proceso, de otro impacto, de otra transformación que tiene la música hacia esta niña, porque la niña tiene una formación, es decir, un estudio formal de la música. Imagínense entonces cómo el impacto que tiene en el cerebro, porque además de generar atención, concentración y memoria, el oído musical se desarrolla, tiene la capacidad de estar en coherencia con ese sistema de sociabilización orquestal, además de que ellos tienen una concentración y una atención que es distinta a la de otros niños que no manejan estos instrumentos. No queremos decir que deben manejar instrumentos todos los niños y que tienen que estar en sistemas de orquesta, pero qué hermoso sería que de vez en cuando tuviéramos este encuentro con estos niños que están en la música formal y que también observaran la importancia de la música y las artes en el aprendizaje. Porque fíjense que nosotros podemos diagnosticar alteraciones del procesamiento sensorial en algunos niños cuando vemos que con la témpera, no sé cómo le dirán en México, témpera, colores, trabajar con la tierra, trabajar con la plastilina o con masa flexible. Sabemos si los niños tienen entonces esa capacidad de decir si les gusta ensuciarse o no las manos o si les gusta la sensación de tener esos objetos en las manos. Y no podemos olvidar entonces que todo es muy positivo, pero también como docentes, como maestros, tenemos que estar muy al pendiente de aquellos niños que tienen abandono, que tienen negligencia por parte de los padres, ese abandono emocional. Están los padres, pero realmente no están. Y los padres que tienen conductas disruptivas en el hogar, entonces empiezan a buscar especialistas en psicología, en psicopedagogía, que el niño tiene problemas de aprendizaje, que el niño tiene problemas de disrupción, que el niño es un niño violento, pero cuando hacemos la evaluación del ámbito familiar, vemos que definitivamente el problema está en la pareja en la cual no tiene una inteligencia emocional y que no piensan en el impacto negativo que tienen sus actuaciones contra sus hijos. Tener en cuenta además que el maltrato, el abuso sexual inclusive, el abuso sexual impacta negativamente y no solamente en la autoestima, sino también en los aprendizajes. Un niño víctima de bullying, usted no se imagina lo negativo que esto le impacta al cerebro, porque el hipocampo, el sistema límbico están trabajando con una reacción negativa. Entonces, cuando el niño está y el bullying es constante, paulatino y progresivo, este niño evidentemente va a tener problemas de atención, de aprendizaje, de captación. De allí lo importante, y esto es una de las estrategias, es los hogares. En los hogares tiene que haber la comunicación, tienen que ser amorosos. Si bien es cierto que papá y mamá tienen que salir a trabajar, hablamos de tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Llegar a casa, respirar profundo, bañarnos. Recordemos que tenemos que tener nuestros sistemas de autocuidado por la COVID-19 para no ingresar este virus en el hogar o no volverlo a reingresar porque podemos reinfectarnos. Pero también respirar para entonces decir, ¿qué hicieron nuestros hijos en el día? ¿Qué hicieron en la tarde? Que se sientan queridos. Un tiempo en familia no cae mal. Irnos al parque, al zoológico, y que ellos tengan esa cooperación. Y además la estimulación de nuevas redes de amigos y de amistades. Otra de las cosas que tenemos que rescatar, además de la comunicación no violenta, es las proyecciones de películas que sean seguidas de discusión, que ustedes coloquen a sus estudiantes al menos 2 veces al mes o 3 veces al mes, que tengan las proyecciones de películas importantes, que usted lea primero, que la analice y que extraiga aquellas variables de interés para fomentar la discusión y practicar la empatía. A mí me gusta mucho cuando los niños le colocan Intensamente, una película de Disney Pixar, que es una animación, y fíjense cómo usted analizar intensamente, vemos varias funciones cerebrales y vemos las neurociencias en esas animaciones, trabajando con la emoción, trabajando con la empatía, con la resiliencia y con la autoestima.
no es una pérdida de tiempo. Definitivamente es una acción. La música, las artes y las proyecciones de películas con un mensaje enriquecedor. Y por otro lado, para desarrollar estas competencias socioemocionales en el niño, no debemos juzgar a otras y expresar sentimientos negativos contra otras personas delante del niño. Porque el niño lo procesa a través de sus neuronas espejo y empieza él también a juzgar, a criticar y emitir juicios contra otras personas. Así que lo importante definitivamente es la comunicación efectiva, el diálogo y la enseñanza no violenta en el hogar. Aquí les dejo unos tips bien interesantes para la atención. En los procesos de atención, y esto se los regalo, las pausas activas son muy importantes. Quedarnos 2 horas en una actividad, tenga por seguro que en el minuto 20 ese cerebro se perdió de la atención. Los niños mantienen la atención por mucho menos tiempo que el adulto. Eso es un tip. Así que cada 20 minutos estimúlelo. Hagan la actividad de romper el hielo y revise qué conocimientos obtuvieron el minuto 20 hacia atrás. Por otro lado, las actividades placenteras. Si estamos en una materia que probablemente sea matemática, que matemática es la materia que definitivamente es como el caballito de batalla tanto del estudiante como del docente. Vamos a hacer actividades placenteras, reducir el estrés y que además ustedes motiven la curiosidad y la perseverancia en no dejarlo de hacer, porque la perseverancia es una función cerebral. La memoria hay que estimularla, repeticiones en distintos escenarios, memorizaciones duraderas, y eso activa muchísimo el conocimiento y lo almacena, porque el cerebro tiene esa capacidad. Lo almacena, pero si usted no lo practica, el cerebro entonces lo olvida totalmente. Y dentro de las neurociencias, sin olvidar entonces lo que llamamos las aulas inclusivas, hablando de la neurodiversidad. La neurodiversidad es reconocer en los niños que tienen capacidades distintas en lugar de deficiencias. Por eso no podemos decir que los niños tienen un problema, que están enfermos, sino que ver qué deficiencias tienen, hacerlas como unas habilidades distintas y conocer en qué son potencias funcionales y en qué no, y en esas en las que tienen dificultad, trabajar. Todo esto para crear conciencia y reducir el estigma de los niños ante la neurodiversidad. De ahí los términos que no son nuevos. Esto tiene muchísimo tiempo. Fíjense, el niño neurotípico que yo les había comentado es un niño con un desarrollo neurológico típico, sin ninguna alteración. Y fíjense que yo no estoy hablando de la palabra normal o anormal, porque en las neurociencias hablar que un niño es anormal o normal es una etiqueta y una especie de estigma que debemos ir borrando de nuestro vocabulario. Por lo que hablemos de personas en neurodivergencia. Una persona neurodiversa son personas que tienen otra condición distinta que tienen que ver con los aprendizajes y neurodesarrollo. TDAH, TEA, pero también la dislexia, la dispraxia, la discalculia, que son trastornos específicos del aprendizaje y que estos trastornos específicos del aprendizaje mencionados, dislexia, disgrafia y discalculia, que tienen que ver con esta alteración del cerebro matemático, del cerebro lector, del cerebro escritor, no van solitas y muchas veces van de la mano con TEA y con TDAH. Son términos que no podemos dejar de precisar. Me gustaría, con el permiso de las autoridades y de la Secretaría de Educación, que por favor las personas que están participando pudieran abrir sus micrófonos y pudieran abrir sus cámaras, si son tan amables. Para cerrar esta actividad, quisieras hacerle un ejercicio de pon tu cerebro en forma. Y me gustaría que todas las personas que tengan la capacidad, si no pueden abrir la cámara por diversas razones, por lo menos el micrófono. Si estamos todos, yo les voy a colocar un ejercicio que es bien conocido por muchas personas. Mire el gráfico, diga el color y no la palabra. ¿Sí? Perdón que la interrumpa. Sí,
Los que están viendo están a través de YouTube, entonces no pueden abrir el micrófono, pero sí la están escuchando en todo momento. Bueno, los que estamos presentes. Los que estamos presentes aquí ahorita sí podemos apoyarla. Gracias. Sí. Mire, gracias, muy amable. Entonces, miramos el gráfico, diga el color y no la palabra. Prendemos los micrófonos simplemente, los que estamos presentes, para escucharlos. Celeste, rosa, amarillo, azul fuerte. Otra persona que quiera participar, mire el gráfico, diga el color y no la palabra. Diga el color y no la palabra. Esto es un ejercicio muy importante, uno, porque habla de la lateralidad, y segundo, porque nuestro hemisferio derecho pelea con nuestro hemisferio izquierdo, porque uno quiere decir el color y no la palabra. Las zonas de conflicto. Estas son actividades que podemos hacerlo con nuestros niños y también podemos hacerlo con nuestros adultos mayores. Fíjense allí, el cerebro, lo que es el lado derecho, el hemisferio, las periféricas, también tienen esta capacidad. Ahora bien, yo no los puedo ver, pero me gustaría solamente, vamos a utilizar 3 palabras. Vamos como último ejercicio para retirarme y darle la palabra a la moderadora para que continúe con este magno evento. Aquí tenemos una hojita, ¿verdad? Ustedes pueden buscar un lápiz, un bolígrafo, un marcador, pero deben utilizar 2, una hojita y al menos 2 bolígrafos o 2 marcadores. Su hojita en la superficie de su escritorio donde usted esté, y con la mano derecha en su columna derecha va a escribir luna, y con la mano izquierda va a escribir luna también. Entonces vamos a hacer luna derecha y luna izquierda. Abajo, sol derecha, sol izquierda. Y la tercera palabra, para no ocupar más espacio, es celeste derecha, celeste izquierda. Listo. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a las camaritas, como esto va a quedar grabado, lo llevamos a las camaritas y vean, ¿qué hicimos? Utilizamos la mano derecha y la mano izquierda. Lo que es interhemisférica. Porque las personas naturalmente, pero eso no quiere decir que las neurociencias no reconoce el zurdo y el ambidiestro, pero definitivamente el que no tiene las habilidades del zurdo, lo tiene que desarrollar también el derecho. Así que esto es una actividad que le gusta mucho a los niños, porque los niños ven cómo hacen los garabatos y luego ven la importancia de decir, mire maestra, lo hice yo mejor que usted. Y eso es una forma de activar la motricidad fina, la memoria, la atención, y además estamos jugando y se están burlando de usted, se están muriendo de la risa. Entonces, quiero terminar esta actividad diciéndoles pues que las neurociencias al servicio de la educación, todo lo que busca es innovar los centros educativos y hacer mejoras curriculares. Las mejoras tienen que ver no solo con los contenidos, sino en la forma en que el docente imparte el conocimiento. Por lo que hay que mejorar la calidad de proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aplaudo esta actividad porque ustedes están tomando en cuenta las 2 poblaciones más importantes del sistema educativo. Los docentes y sus estudiantes, y estos estudiantes tienen un entorno que es la familia. Por otro lado, hay que transformar ese perfil del profesor, y que el profesor no solamente piense que va a llegar como antes, con una tiza, bueno, se me cayó en la identificación hace muchos años, tiza o un marcador indeleble, llegar a escribir y le damos la espalda al estudiante.
hay que cambiar esa manera de ver el aprendizaje, porque inclusive en las universidades yo aplico mucho a mis estudiantes de posgrado las neurociencias, y jugamos y aprendemos, porque es la manera de liberar el estrés, ese peso que lleva el adulto al aula virtual. Pero los niños también tienen su estrés, así tengan la edad, también tienen sus problemas y sus complicaciones. Se le rompió los juguetes, no tenía su tablet o no podía jugar. Son problemas que tienen los niños, cada uno con su edad. Y eso tenemos que comprenderlo y hacerle mucha empatía en los procesos de aprendizaje. Las herramientas pedagógicas están. Los conocemos porque hacemos especialidad en la parte de educación, tanto inicial como educación superior. Lo hacemos. Pero esas herramientas tenemos que revisarlas, y si nosotros conocemos cómo impactamos el cerebro, cómo funciona nuestro sistema, porque ahorita no me da tiempo de darles esta repaso neuroanatómico, pero conocer las emociones y cómo funciona el cerebro hace que tengamos nuevas herramientas pedagógicas, y así rescatar la atención de nuestros estudiantes y no quedar como la primera imagen de esta disertación, donde el docente se fatiga de buscar nuevas formas de atraer a nuestros estudiantes. Y además, la detección de problemas, porque yo no detecto problemas solamente porque yo veo mi consulta virtual. Yo no solamente atiendo a los niños TEA y a los adolescentes TEA, yo también tengo estudiantes en la universidad que pueden tener problemas en la memorización, problemas en la atención, porque eso inclusive lo vamos a ver el sábado. Están invitados a la mesa de familia, porque vamos a hablar cuando los diagnósticos no se hacen temprano, y tenemos aquellos TEA que reconocemos en la etapa adulta. ¿Y quiénes lo reconocemos? Las personas que trabajamos con esto, que somos los profesionales. Ustedes, como todos nosotros, los reconocemos. Esta persona que es inquieta, esta persona que a veces interrumpe, que hablamos de un tema y nos sale con otro tema. Entonces, el diagnóstico en TDAH, el diagnóstico en TEA, no solamente se hace en la etapa infantil, tenemos diagnósticos a nivel del adulto. Por eso es que es la importante. Y fíjense que algo que yo en todas mis conferencias les digo y les reafirmo: las mujeres y las formas en que aplicamos los instrumentos de evaluación o las pruebas estandarizadas tienen que revisarse desde la perspectiva de género, porque cuando hacemos un diagnóstico, hacemos el análisis en esta detección de problemas tomando en cuenta el varón, porque la estadística nos dice que de cada 4, una mujer en TEA. Entonces, resulta que hay más diagnósticos, pero también tenemos más niñas que estamos diagnosticando y más mujeres TEA, que detectamos en etapa inicial, pero las detectamos también en la etapa laboral o universitaria. Y estas mujeres han pasado toda su vida pensando que son depresivas, esquizofrénicas, bipolares o que tienen trastornos de alimentación solamente. Y resulta que son mujeres con un perfil TEA que probablemente sea leve, porque la niña, y esto es muy importante de las neurociencias, pero desde el abordaje de derechos humanos y con la perspectiva de género, hay que transversalizarla. Nosotras las mujeres, históricamente, hemos sido enseñadas a que tenemos que amoldarnos a la sociedad, a ser pasivas, a ser quietecitas. A usted le dice, mija linda, calladita se ve mejor. Entonces, el varón no tiene eso, tiene mayor libertad. Él no le importa si se ve calladito o bonito, ¿no? Entonces la niña ha sido como más pasiva. Por supuesto, cuando hacemos, la niña que probablemente sea adolescente TEA o adulta TEA sin diagnóstico, pasa desapercibida porque desde el punto de vista de las neurociencias aplicadas a TEA, vemos desde la educación que ellas tienen mejores procesos de sociabilización que el varón. Estos son tips que les estoy dando. Y otras cosas que vemos desde las neurociencias y que son tips para los procesos es, hay niñas que podemos ver en la escuela con, no sé cómo le dicen, morral, donde llevan sus cuadernos y sus libros. Entonces es como que muy característico ver una niña que no socializa con otras niñas, que solamente socializa con una, y si se va a esa una se acaba el mundo. De verdad que se deprime si esa niña se cambia de colegio, se va para otro país. Y que ella solamente se ingrese con un libro, es decir, solamente está leyendo o leyendo cualquier revista, cualquier libro de historieta, en vez de socializar. No estamos diciendo que sea una niña o un adolescente TEA.
Estamos diciendo que hay que ponerle la lupa a esa persona para saber en qué otros procesos tiene déficit para poderle estudiar. El niño tiene problemas de aprendizaje, la niña también, pero el niño aparentemente al recibir la atención más tempranamente, entonces él logra alcanzar, pero la niña al pasar desapercibida es una de las cuales tiene un poco más de problemas de aprendizaje. Así que de esta manera me despido agradeciendo la invitación por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, de todas las autoridades en educación. Muchas gracias y estamos a la orden por el AMSET. Muchísimas gracias, doctora. Aplausos virtuales para la doctora, por favor. Bueno, pues agradecerle sus aportes en neurociencias relacionadas al espectro autista, ya que nos abre un mayor panorama sobre cómo intervenir tempranamente en los procesos de aprendizaje de personas con TEA, y no solo en términos académicos, sino también para su vida diaria, al usar la empatía, tomar en cuenta sus emociones, desarrollar sus habilidades a través del arte, como el ejemplo de la música, que además facilita pues que estos estudiantes socialicen. También el reconocimiento de que los estudiantes tienen capacidades distintas nos ayudan a crear conciencia sobre las personas y la neurodiversidad. Así que muchísimas gracias, doctora. Y para continuar con las ponencias, quiero presentar ahora a Juan Carlos Yáñez Rondón, quien es psicopedagogo y psicoeducador especialista en trastorno del espectro autista, en talentos y altas capacidades, en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es coaching educativo y en trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, y especialista en dificultades del aprendizaje. Es un profesional que brinda atención psicoeducativa de calidad en la población con trastornos del neurodesarrollo y neurotípicos. También ofrece talleres, videoconferencias, charlas formativas a instituciones, fundaciones, centros especializados de manera constante, y ello pues con gran compromiso, ética y profesionalismo. Démosle, por favor, la más cordial de las bienvenidas y también más aplausos virtuales para el psicopedagogo Juan Carlos Yáñez Rondón. Le cedemos el micrófono. Gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días. Un inmenso placer estar con ustedes. Agradecido al gobierno, a la Secretaría de Chiapas por estas iniciativas. De verdad que yo creo que esto debe ser constante, ¿no? Nosotros somos especialistas porque tenemos un título de grado en ello, pero dado que las caracterizaciones van modificando día a día, esto hace de que nosotros como profesionales en formación continua y nunca finiquitada, debemos seguir preparándonos, ¿no? Considero que esto es una ventana para iniciar un proceso de transformación real y que no se quede únicamente en talleres, en ponencias, entendiendo el factor pandemia que está dado a nivel mundial. Entonces busquemos esos enlaces, busquemos esa formación de esos equipos multidisciplinarios internacionales para poder consolidar una verdadera educación de calidad. Como decía Dulce, muy amablemente en mi presentación, pues me dedico con gran pasión, porque no necesariamente necesitamos estar llenos de títulos, por más que es importante, a brindar esta atención idónea a las personas dentro del trastorno del espectro autista, terminología actual, porque a veces chocan mucho los que son las terminologías, ¿no? Que si era nivel 1, que si es nivel 2, que si antes era síndrome de Asperger, que los síndromes de Asperger estamos acá, que las personas con autismo están allá. No, son caracterizaciones muy complejas, pero sobre todo hay personas que tienen una identidad, ¿ok? Y tenemos que entender algo, todos somos diferentes, todos somos diversos. Entonces, la sociedad debe dejar de colocarse el traje de juez para dictaminar de manera irresponsable
dónde tienen que estar las personas con TEA, dónde tienen que estar las personas con TDAH, con dificultades de aprendizaje, llámese dislexia, discalculia, disortografía, disfemia, ¿ok? Entonces hay un ejemplo con el cual siempre me gusta empezar. En un salón de clase hay 3 estudiantes que no están siguiendo las normas, y esos 3 estudiantes son un estudiante con dificultades de aprendizaje, un estudiante con trastorno del espectro autista, nivel 2, y un estudiante con talento o altas capacidades. ¿Qué sucede? Hay una línea base que se considera que es el aprendizaje general y no se trabaja la atención personalizada. Lamentablemente no se trabaja. El estudiante con dificultades de aprendizaje está por debajo cognitivamente de los requerimientos de ese grado y por esas interferencias en su proceso de aprendizaje no está conectado a esos procesos. El estudiante con trastorno del espectro autista TEA nivel 2, dado que no está estructurado al espacio, está buscando de una u otra manera su espacio, adecuarse. El estudiante con talento o altas capacidades, dependiendo en qué grado se encuentre, porque no únicamente es un coeficiente intelectual de 130 lo que determina la alta capacidad, sino entender en qué es talentoso o tiene alta capacidad, como la clase es tan simple, no le representa interés. Entonces, cuando nosotros aprendamos o trabajemos de manera personalizada a cada estudiante, ahí sí hablaremos de calidad educativa. Voy a empezar con mi tema que les voy a compartir el día de hoy. No sé si se escucha bien, quiero que me digan si pueden ver las láminas, porque yo no pude ver las láminas hace rato. Si las logran ver. Sí se ven. Sí se ve, sí se escucha. Genial. Juan. Gracias. Ok. El tema. Esto, si hablamos de un taller, ¿cuánto tiempo requiere para poder nosotros tener como consolidado el aprendizaje que yo vine a tomar de este taller? Solo estamos iniciando. Esto es un abreboca, no quiero profundizar, pero sí quiero dar alternativas y soluciones reales, inclusive consolidar aspectos importantes de forma inmediata con la Secretaría de Gobierno de Chiapas y con el grupo de profesionales y padres que se encuentran acá presos. ¿Ok? Trastorno del espectro autista, TEA o altas capacidades, implementación de nuevos modelos educativos. Esa necesidad de que hablemos de una educación actualizada, de una educación innovadora, una educación que llegue al estudiante que presente mayores dificultades de aprendizaje, como el estudiante que más se destaque, el estudiante que presente TDAH, que presente trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, ¿ok? O sea, que sean atendidos con calidad y con responsabilidad y que sea una educación motivadora, que sea una educación conciliadora. Entendemos que ahorita el primer año de pandemia, tal vez en muchos países fue una primera prueba, la educación virtual. No para todos, pero sí para un porcentaje de un 90%. Y el segundo año vemos que no hay mucha modificación, que no hay grandes cambios, y es lamentable porque tampoco podemos estar experimentando la educación con nuestros estudiantes, aun y cuando sabemos las necesidades particulares. ¿Ok? Según el manual diagnóstico, el DSM-5 nos habla de que los pacientes con diagnóstico bien establecido, según el DSM-4 de trastorno autista, fíjense esto, enfermedad de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro de autismo, TEA, actual. ¿Ok? Pero siempre digo, es terminología. Esa persona tiene un nombre. Nosotros la tratamos en un nombre y si necesitamos hacer un abordaje psicoeducativo, una atención especializada, la hacemos en base a las necesidades que presenta. ¿Okay? No lo trato como una persona con una condición. Tengo que tratarlo con el debido respeto que se merece. Como nosotros vamos a ver acá, y es un bosquejo, es como un volver a estudiar ciertos aspectos, me habla de que en el desarrollo hay alteraciones en la parte recíproca, interacción social recíproca, muestran pasividad en la interacción social, tienen una capacidad limitada de empatía. Yo creo que yo vengo desde el 2019-2020 trabajando para ese entonces, autismo severo. ¿Por qué lo digo así? Porque esa era la terminología para ese entonces. Ojo,
Cada persona dentro del trastorno es diferente. No podemos generalizar. Dadas las características particulares de cada individuo, se evidenciará la necesidad particular de atención, la necesidad particular de apoyo. Podemos tomar tips, porque imagínense este ejemplo. 5 niños fueron diagnosticados en el 2016 con trastorno del espectro autista a nivel 1. Hay características parecidas, pero no necesariamente los requerimientos individualizados van a ser los mismos para cada uno de ellos. Por eso es quitarse el chip de que se habla de, ok, tenemos que hacer esto, son los niños que no miran, que no generan empatía, que no mantienen la mirada, que presentan estereotipias. En cada caso es particular, ¿ok? La comunicación verbal y no verbal, la falta de habilidad para intercambiar comunicación recíproca, o hablar más de un interés y no entender de que ya la otra persona entendió lo que se quería decir y se alarga, ¿no? Las competencias lingüísticas son peculiares, entonces ahí viene la ecolalia, inversión pronominal o inversión de palabras, y con frecuencia tienen graves dificultades para identificar las emociones de los demás. Repito, no todo. Eso depende del nivel, eso depende de la característica, eso depende también del entorno, ¿ok? Entonces, como hablamos de trastornos, de muchas situaciones o muchas condiciones, se enfocaron o están dentro del trastorno del espectro autista, en algunos casos por la dificultad o la complejidad de que no se percibe, no se especifica un diagnóstico. Yo sé que ya muchos de ustedes manejan esto, pero quise hacer una breboca y el conversatorio o el diálogo que estamos intercambiando el día de hoy es pequeño en el sentido de que no podemos entrar a profundidad con tan poco tiempo, y no es una crítica, no. Hoy estamos empezando con esto, vamos a buscar, y yo hago esa sugerencia, porque no soy quien para exigir, indiferentemente de donde estemos, si la persona, el profesional, tiene las ganas y tiene el compromiso, sobre todo, de que formemos estos equipos, que lo que vamos a hacer es actualizarnos, apoyarnos, sin ninguna crítica destructiva, sino críticas constructivas, apoyos constantes, formación idónea, vamos a atender a la mayor cantidad de población con calidad, no con cantidad. Entonces, hablamos de 3 niveles dentro del trastorno del espectro autista, descendiendo desde un nivel 3 con un soporte muy sustancial, va a requerir obviamente mayores apoyos, pero eso lo determina más que el diagnóstico, las evaluaciones sobre sus capacidades. Las dificultades siempre nos muestran o son una herramienta para ir mejorando día a día, para ir puliendo el trabajo o las conductas que vayamos a trabajar, ¿ok? Un grado 2 con un soporte sustancial igual requiere un apoyo, pero no tan notorio. Un grado 1, lo que antes era síndrome de Asperger, yo como los trato por su nombre, por su identidad, pues no me complico. Obviamente, visualizo el nivel para darle los requerimientos específicos, ¿sí? No me encierro, no me encasillo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de soporte, cuando nosotros hablamos de apoyo, depende de cada caso, ¿qué es ello? Son las instrucciones, son los gestos, son las demostraciones, otras cosas que organizamos en el ambiente para incrementar la probabilidad de que el individuo emita una respuesta adecuada. Si estoy en una aula de clase o si estoy en una aula virtual, yo tengo que ser dinámico, yo tengo que ser innovador. ¿Por qué? Para que mi estudiante se sienta partícipe, para que yo logre su atención. La atención ahorita se ha perdido por el factor virtualidad o porque estoy en casa y porque tengo todos mis juguetes, tengo todos los reforzadores no adecuados o reforzadores negativos y por ende estoy en mi cama, estoy con pijama. Entonces no me preocupo o no delimito los espacios porque tengo la escuela en casa o estoy viendo un video en casa, o sea, no lo veo formalmente como escuela, ¿no? Entonces todo eso ha jugado en contra, la convivencia tal vez no es armónica porque parece mentira que en muchas familias la convivencia en tiempo de cuarentena pues no ha sido ideal. La doctora nombraba algo del uso excesivo del teléfono, nos sentamos a comer y no podemos soltar el bendito teléfono y ver a los ojos a nuestros hijos, a nuestros padres y saber cómo estuvo su día, qué necesita. Es como un silencio ensordecedor, el cual es más fuerte que cuando se grita. No sé si me entienden, ¿no? Voy a solo nombrar el nivel 1, porque como yo estoy trabajando ahorita específicamente o
o mi especialidad me lleva, más dada el tipo de población que atiendo, a trabajar con lo que es nivel 1, ¿ok? Sin recibir apoyo, déficit de comunicación social causa discapacidades observables. En los diferentes espacios, en los diferentes países en los cuales apoyo y tengo la dicha de abordar con gran sentido de ética, pero con un compromiso emocional intangible a la población con TEA nivel 1, cuando se genera esa empatía, cuando ellos perciben esa realidad, cuando perciben esa verdad de la persona que se les acerca, es porque quiere conocerles, es porque quiere interactuar, es porque algo de ellos le llama la atención, se logra incrementar los niveles de comunicación, compartir necesidades, después es como cuando conoces a esa persona que es muy cerrada y le generas la confianza idónea para que ella también la sienta y pueda empezar a abrirse. Pero le estoy hablando después de 20 y tantos años de trabajar o de interactuar, diría yo, ¿no? Dificultad para iniciar interacciones sociales y demuestra claros ejemplos de respuestas atípicas o no exitosas a las aproximaciones sociales de otros. Hay algo muy peculiar, ¿no? Ese padre que dice, pero mira, no se relaciona con nadie. Me han pasado casos de que los papás llegan tan ofuscados, tan molestos porque su hijo no conversa con personas de su edad, no va al parque más cercano a su casa y comparte con los chicos el partido de fútbol o el juego de básquet. Si nosotros entendemos que cada uno de nosotros tiene diferentes intereses y no puedo yo querer que mi hijo haga lo que yo quiero que haga o que se interese en el fútbol porque a mí me apasiona el fútbol, hasta que yo no cambie ese paradigma, hasta que yo no cambie ese querer inyectar mi conducta, mis intereses, mis hobbies en mis hijos, incluyendo dentro del espectro, voy a seguir queriendo que él haga cosas que o yo no hice o a mí me gustan y pretendo transmitirlas. No es la manera, ¿ok? Entonces, los intereses tenemos que conocerlos paulatinamente. Algunos van a estar muy marcados, pero otros que creemos no pueden estar, como desconocemos y como se generaliza que no les interesa, sino los dinosaurios o tales aspectos, o visualmente les gusta observar ciertos colores, kinestésicamente ciertas texturas. Entonces yo asumo de que él también está dentro de ese régimen y no conozco a profundidad a mi estudiante o a mi aprendiz. Después de tantos años, determiné con una población de más de 200 estudiantes que las personas dentro del espectro autista TEA son muy selectivas al momento de escoger a las personas a las cuales ellos o ellas han de confiar. Con las personas que sienten empatía verdadera pueden llegar a demostrar sus emociones. Eso lo digo con base investigativa y con gran realidad. Igual pasa con nosotros, ¿no? Nosotros con todos no nos abrimos, nos generamos confianza y ni siquiera con psicólogos, cuando las personas van a solventar alguna situación emocional que presenten, alguna situación conductual. O sea, hay que, de primera entrada, en ese espacio, debe haber esa empatía. Si no, por muy buen profesional que sea, y no me genera empatía, no me genera confianza, no por nada malo, yo no me abro. Entonces, ¿por qué se pretende exigir de que tengo que hablar con todo el mundo, de que tengo que mirar a todo el mundo? Si es estructurar de la mejor manera conductas, de la manera que yo me exprese, de la manera que yo llegue, que mi oralidad llegue, sea fluida, sea suave, sea práctica si lo requiere, o sea compleja, porque también necesito que sea compleja en ciertos casos. ¿Ok? Voy a pasar a hablar un poco de alumnado o estudiantes con alto talento o altas capacidades, y para ir definiendo lo que es los modelos o mi propuesta de modelos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de altas capacidades, ¡wow! El supergenio. Hay caracterizaciones, ¿ok? Un buen sistema de tratamiento de la formación, inteligencia elevada, con una alta originalidad y pensamiento divergente, creatividad y con la motivación suficiente para garantizar la materialización de su potencia, implicación de la tarea, ¿no? Esto según Renzulli en el 77, 81 y 94. Nos habla de que el alumnado con talento muestra un elevado rendimiento en una o en varias áreas del conocimiento, sea verbal, creativo, lógico, matemático, espacial, social, música y deportivo. Acá es importante entender que hay padres que ya cuando tienen un diagnóstico preciso se emocionan.
su hijo presenta talento en el área matemática. Pero el padre quiere meterlo en ciclismo, quiere meterlo en natación, quiere meterlo en fútbol, quiere meterlo en música, quiere meterlo en arte. Se le explica y es importante que se entienda que hay un talento en un área específica. Y en esa área específica, obviamente hay profundidad y se destaca cognitivamente, pero también hay que evaluar la madurez. ¿Sí? No podemos pensar de que vamos a introducirlo en todos los talleres, en todas las clases extracurriculares habidas y por haber, y por ende va a ser una persona talentosa en dichas áreas, porque eso es una falencia, eso es una mentira. ¿Ok? Hay que ser puntual en ello. El alumnado con talento, que es la capacidad de rendimiento superior en un área de la conducta humana o varias, como les mencionaba anteriormente, hay numerosas clasificaciones de tipos de talentos. Hahn y Hammerhurst en el 57 hablan de intelectual, creativo, científico, social, mecánico, artístico. Phoenix propone simbólico, empírico, estético, intuitivo, ético y sintético. El propio Tannenbaum en el 93 prefiere hablar de científicos, artísticos, adicionales, escasos, anómalos. Ya de lo que yo vengo hablando de TEA, superior en un área específicamente en nivel 1 y en talento, yo ya sé que tengo que generar una educación muy personalizada. Yo ya sé que no puedo generalizar procesos de aprendizaje porque voy a estar en extremos muy lejanos pretendiendo dar un mismo contenido. No es que no se pueda. Lo que tengo es que organizar y adecuarlo muy personalizadamente a las necesidades de cada uno de mis estudiantes y puedo hacerme un programa bimestral, pero dándole a cada uno los requerimientos que necesita, siempre y cuando yo los conozca. ¿Ok? Hablando de alumnado creativo, utiliza conocimientos en nuevas formas que producen unas o varias soluciones ante problemas planteados. Ya me va a imaginar consecuencias de esta actividad y proyecta situaciones que aún no están controladas o planificadas. O sea, ya voy a buscar de manera inmediata soluciones a situaciones que se puedan presentar, ¿no? Entonces yo les decía que hay diferentes características y lo vamos a entender porque le estoy hablando estas áreas del neurodesarrollo, ¿ok? Hay menos unanimidad respecto a los genios. Bajo este término se encontrarían sujetos con una gran capacidad intelectual y de producción. Históricamente vamos a hablar o a tener la visualización de un Leonardo da Vinci, también se denominan así a los sujetos de capacidad ilimitada. Pero son sujetos que han tenido dificultades, son sujetos que han presentado dificultades de aprendizaje, pero terminaron esas dificultades de aprendizaje que son muy normales, para que lo entiendan, como aquel estudiante con talento que, oye, pero es talentoso, ¿y por qué no le interesa o está tan negado a la escritura? Porque él tiene o memoria idética o tiene una capacidad de retener la información que de esta manera te lo va a decir. No requiero escribir, yo ya he consolidado, yo ya he grabado y he captado toda la información. Si quieres me puedes hacer una prueba oral, ¿no? Entonces ahí empieza la complejidad. Ahora nosotros tenemos que entender lo que es aprendizaje y cómo, más que entenderlo, es cómo nosotros lo transmitimos, cómo nosotros docentes lo llevamos a la población con TEA, a la población con talento y a la demás población que se encuentre enmarcada dentro de la neurodiversidad, ¿no? Entonces, el aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. ¿Cómo actualmente estamos llevando el aprendizaje? De una manera mecánica. O sea, si el contenido, porque me pasa y me parece tan absurdo, si el contenido no se da por completo a los estudiantes, el docente se siente frustrado. Lo importante es que el contenido que se está exteriorizando, que se está transmitiendo, llegue y que el estudiante lo pueda captar, entender y procesar para desplegarlo en la vida diaria. Eso me habla a mí de un aprendizaje de calidad, sino lo que estoy generando contenido tras contenido sin saber, porque aun y cuando se estén realizando los debidos registros, las debidas evaluaciones, yo estoy siendo mecánico y no estoy evaluando de manera personalizada qué falencias pueda tener, qué potencialidades me esté presentando y en qué se está destacando. ¿Ok? Me gusta según Piaget porque habla de que
el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. O sea, va a motivar cuando requiera o cuando me vaya a transmitir una opción o una situación de cambio. Por ende, pues aprender es parte de adaptarse a estas novedades. Nos estamos adaptando, o muchos se están empezando a adaptar al proceso de clases virtuales. Y cuando hablo de profesores, o cómo hago para que yo pueda generar un mayor interés atencional y motivacional de mis estudiantes, de todos. Si tengo 30 estudiantes, yo tengo que saber conductualmente y cognitivamente cómo son, cómo trabajan, qué requerimientos necesitan. Y si yo planifico previamente mis clases, yo voy a saber qué estrategias aplicar a nivel general, pequeños grupos y de manera individualizada. ¿Ok? Si alguien tiene hasta acá una pregunta o prefieren que la hagamos al final. ¿Todo bien? Sí, sería al final. Ok. Si es tan amable, sí. Ok, no hay problema. Y conociendo, bueno, hablamos de personalidades de Piaget, hablamos de Vygotsky, es una actividad social y no solo un proceso de realización individual como hasta el momento se ha sostenido, ¿no? Hablando de aprendizaje, ¿ok? Esa producción, reproducción de conocimiento mediante el cual el niño asimila de modos sociales la actividad, la interacción y más tarde en la escuela. O sea, cómo este grupo de situaciones transmiten y llevan una secuencia para más tarde poder desarrollar estos procesos no únicamente en la escuela, sino en la sociedad. ¿Ok? Pero también tendríamos que hablar del sujeto de aprendizaje. ¿Qué aprende? ¿Cómo construye sus aprendizajes? ¿Ok? Si le satisface la necesidad de equilibración. O sea, si nos quitamos el paradigma de que las personas con alguna condición especial, pobrecito, no aprenden, dale un poquito, no lo extralimites, no lo canses, no le des más porque no va a poder. Eso tenemos que quitarnos, al menos, y les hablo muy respetuosamente como especialista, al menos que se tenga la esfera mágica de que yo sepa qué va a pasar más adelante, que gracias a Dios no existe. Nadie puede emitir ese tipo de comentarios. Porque si al caso vamos, Michael Phelps iba a ser un estudiante problema, no iba a lograr nada en su vida. Oye, si él no iba a lograr nada en su vida y es el máximo medallista olímpico, imagínate la manera como yo me dirija verbalmente, gestualmente a mis estudiantes, incluyendo con TEA, con talento, con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, con dificultades de aprendizaje, va a ser el resultado de cicatrizar heridas profundas o de yo ser un destructor emocional. ¿Ok? Y Brunner me habla de implicaciones metodológicas, motivación, actitud del estudiante. La actitud del estudiante, yo soy protagonista principal. El uso de la información de manera adecuada no es generar información por generarla. Manejo de la información en la resolución de problemas, que aprenda a que lo que ha adquirido lo pueda plasmar ante situaciones de la vida diaria que siempre se le van a presentar al igual que nosotros. La práctica de habilidades, el despliegue sobre sí mismo y la compatibilidad. Entonces, tipos o modelos de aprendizaje. Tenemos aprendizaje relevante, según Ángel Pérez Gómez, como aquel tipo de aprendizaje significativo. Ese aprendizaje que aplica los conocimientos a la vida cotidiana. Considero, en lo personal, que es lo que nosotros buscamos. Aprendizaje como una herramienta adquirida que me sirva a mí para desarrollarme íntegramente en la sociedad. Igual que a nuestros estudiantes dentro del trastorno del espectro autista, lograr consolidar en ellos habilidades sociales, interacción dinámica, atención, ¿ok? Razonamiento, dependiendo cada estudiante, respetando al estudiante como ser único, como ser individual. Entonces, hablaríamos también de un aprendizaje observacional. Es este aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, llamado modelo. Yo soy profesor, yo soy una persona bien educada, yo transmito empatía, yo transmito paz, yo transmito agrado de mi estudiante. Muchos estudiantes con TEA les llama la atención el olor de su profesora, de su profesor, algunos gestos, el tono de voz, como también le pueden desagradar. Son situaciones que juegan a favor o en contra. Que le anticipe que voy a cortarme el cabello, que voy a cambiar de fragancia. Tienen una percepción muy
muy fuerte. Entonces, antecederme a este tipo de situaciones va a generar malestares o ratos de agrado en mi estudiante, ¿no? Situaciones previamente que debo manejar. Ese aprendizaje latente que se adquiere con un nuevo comportamiento, pero que no se va a demostrar hasta que se ofrece algún incentivo, ¿no? Si haces, te doy. Cuando nosotros trabajamos de manera adecuada los reforzadores, también está el reforzador físico, el reforzador alimenticio, el reforzador verbal. Qué bien lo hiciste, excelente, estamos progresando. Evitar el uso del no, lo que decía la doctora con anterioridad, la X, y si es la X en rojo, pues ya no se está evaluando de que está construyendo aprendizajes, de que está intentando hacerlo. De una vez se le está marcando, entonces no se va a preocupar por avanzar, ya que siente que la persona es rígida, ya que la persona, en este caso profesional o en casa también, porque muchas veces pasa, se le está destruyendo ese proceso que él con mucho trabajo y que para nosotros lo puede hacer más rápido, mejor, pero de una manera abrupta queremos abordarlo. Entonces tenemos que incentivar, tenemos que saber que cada uno de nosotros requiere de ciertos procesos, de ciertos momentos para aprender a. Yo no puedo exigir que si yo tengo la letra muy hermosa, mis estudiantes copien mi misma letra, que adquieran ciertas particularidades, pero ellos van a tener inclusive su identidad grafomotora, que sea una letra legible, que sea una letra entendible y que les invite y les sirva para estudiar, tal cual como que tiene que hacer la letra corrida a juro. Yo quisiera saber, y me lo he preguntado después de muchos años, si es que hay una norma, si es que hay una ley que exige que el estudiante te tiene que hacer una letra con todos los detalles, estilo romano, pero si él la hace y no la entiende, yo prefiero que haga una letra de carta y que la entienda, y eso evita que se distraiga, incrementa sus niveles de atención y lo que va a generar es beneficio. ¿Ok? Desde la perspectiva de la ciencia definida como el proceso de hacer y deshacer hipótesis. Es esa parte investigativa, ¿no? Imágenes, leyes, paradigmas, pero si nosotros generamos otro tipo de aprendizaje, o aprendizaje por mantenimiento que puede estar más marcado para la población con TEA porque es como se queda, se estructura, se mantiene, ¿sí? Descrito por Thomas, cuyo objetivo es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas, o sea, no se modifica. Frente a situaciones conocidas y recurrentes. Sé cómo actuar, o el estudiante en este caso, sabe cómo manejarse ante situaciones ya que se presentan de manera constante. ¿Ok? Y aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración, reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. Aprendizaje visual. Hay personas, y esto suena muy fácil, pero me disculpan, no se hace. Las personas que utilizan el sistema de representación visual para la población con TEA esto es ideal, pero también para la población con talento. ¿Por qué? Porque se estructuran, porque se centran, porque se ubican y reconocen los espacios y les invita a esa estructuración o esa necesidad de consolidar secuencia de acciones bien organizadas. ¿Ok? La facilidad de la persona para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Y de igual manera, la persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates, grupo de interacción social durante su aprendizaje. Este estudiante con TEA, este estudiante con talento, que graba, que capta con excesiva facilidad y no requiere estar escribiendo. Entonces viene el choque de lo que les comentaba hace rato. No veo por qué tengo que escribir, si lo que acaban de decir lo grabé tal cual y se lo puedo reproducir inclusive con mis palabras, ¿no? Entonces, esa persona te va a estar mirando más, va a estar atenta, inclusive te va a leer, te va a poder leer los labios en ciertos momentos, o en muchos. Y kinestésico, las personas con sistema de representación kinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Ese abrazo, ese colocar la mano sobre el hombro, no es como una carga, es una transmisión de energía, entonces se genera una mayor intuición, especialmente en el ambiente y la participación. Entonces, le relaja, piensa con mayor claridad, necesita movimiento y actividad. No concede importancia al orden de las cosas, ¿no? Está más conectado de otra manera. Entonces, los modelos educativos
Son visiones sintéticas de teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores a la elaboración de análisis de programas de estudio. Esto ya está enmarcado, esto ya está previamente establecido, ¿ok? En esa sistematización del proceso de enseñanza, aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un programa de estudio. Estos son los modelos que están: tradicional, conductista, constructivista y proyectivo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué propongo yo? Porque no es que Juan Carlos lo quiera y tiene que ser así porque él viene tanto tiempo estudiando. Un modelo innovador. ¿Por qué yo digo un modelo innovador, equipo? Porque radica la importancia de diseñar estrategias de formación dinámicas que motiven y estimulen los procesos de aprendizaje de cada estudiante. La educación emocional debiera ser una cátedra en todos los sistemas educativos mundiales, desde inicial hasta educación superior. Si yo motivo, si yo genero comunicación afectiva, comunicación efectiva, yo consolido las necesidades, yo me conecto con mi estudiante, yo voy a lograr que los tan necesarios contenidos que se tienen que dar sí o sí sean contenidos de calidad, sean contenidos de provecho, sean contenidos que, dado cada estudiante, se le va a transmitir dadas sus capacidades. Yo no voy a despreciar las debilidades. Las debilidades a mí son una herramienta para mí, para Juan Carlos Yáñez, son una herramienta importantísima porque me muestra qué avances tenemos, qué debo modificar, qué puedo yo estar haciendo bien o mal, y de igual que apoyo me está dando la familia, o por lo menos los registros que nosotros llevamos, ¿no? Como terapistas en procedimientos basados en ABA. Entonces, para mí este es importante. O sea, que no suene ese innovador de que pongo una lámina diferente cada día. No, de que yo me planifico con antelación mis clases, planifico tiempo, planifico mis estrategias, ¿ok? Que tenga todo minuciosamente bien desarrollado y que no venga a pifiar o a inventarme la clase porque simplemente no tuve tiempo o no dediqué tiempo. Yo doy atención personalizada y no lo doy únicamente porque tengo un espacio psicoeducativo, no. En una institución en Venezuela trabajaba en un espacio que se llama aulas integradas. El aula integrada está diseñada específicamente para atender a la población con TEA, con TDAH, con dificultades de aprendizaje, en que está la atención personalizada cuando el estudiante requiere, dada su caracterización, una atención específica de actividades, de apoyo. Atención en pequeños grupos, estudiantes con características parecidas que se pudiesen trabajar en un grupo no mayor de 4, 5 estudiantes, ¿ok? Dándole los abordajes necesarios a cada uno. Y una atención que se llama cooperación docente, se va al salón de clase 30, 35 niños y se atiende a todo, y si hay algún estudiante dentro de la neurodiversidad, se le da un apoyo mayor allí, se le dan estrategias a la docente, se va evaluando en equipo, docente de aula y docente especialista, las necesidades, los avances en tiempo real, sin ser discriminativo, sino de una manera general. De igual manera se apoya al resto de estudiantes de su salón. Se busca ubicar al estudiante con trastorno del espectro autista en un lugar que le beneficie académicamente, cognitivamente y conductualmente. Igual que al estudiante con dificultades de aprendizaje que pueda presentar problemas de visión, buscamos el mejor lugar para ubicarlo, buscamos la mejor manera para dirigirnos a él. Y el estudiante con talento, el docente, le guste sí o sí, tiene que saber que el tema que vaya a tratar día a día lo tiene que formular de una manera compleja y profunda para este estudiante. La educación debe ser investigativa, no investigativa de que yo agarre un libro, investigativo es que fortalezca un interés de indagar, experimentar, estudiar procesos de aprendizaje siendo un ser objetivo. Esto estoy haciendo referencia para el estudiante, no únicamente para el docente, que no está mal, no únicamente para el profesor, que no está mal. ¿Desde qué niveles? Desde cuna jardín, no sé cómo le llaman en México, en Venezuela desde los preescolares, ¿ok? Minucioso de ser un pensante constructivista, que indague, que busque, que razone, que discuta en el buen sentido cuando no está de acuerdo en alguna metodología, porque le esté empezando a proponer una propia. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna duda? Muchas gracias por sus aportes. No nos han hecho llegar hasta el momento ninguna duda o pregunta, pero bueno, atenderemos a los comentarios en un segundo momento en caso de que haya, nos las hagan llegar, pero hasta el momento no. Bueno, de verdad que es, por eso les decía, es un abreboca. Si trabajamos cada tema a profundidad, yo soy más de ir a la acción y no quedarnos con la teoría, sino de que se demuestre trabajo. Y de verdad, así como con ANSET, con Diana, que hemos venido trabajando de una manera bonita, hacerle saber a la comunidad hermosa de Chiapas de que busquemos o que nos enfoquemos en generar estos equipos, hacerlos realidad y en su momento poder disfrutar de interactuar de manera presencial y construir nuestros propios aportes y nuestras propias teorías. Así es. Pues no sé si con esto estaría cerrando. Yo sí. No sé si alguien quería hacer un aporte, sino más tarde en las mesas de trabajo. Sí, posiblemente en las mesas de trabajo ahí se puedan expresar con mayor claridad y apertura y tiempo. Agradecerle muchísimo pues esta exposición que es importantísima, conocer las diferentes características de las personas con TEA, así como los niveles de severidad del espectro, y tomar en cuenta su contexto, pues lo cual nos permite mejorar el trabajo y aplicar estrategias adecuadas para dichas personas. Y también conocer el tipo de aprendizaje que nos permite entender a la persona y comprender cómo se desempeñan estos estudiantes con TEA ante ciertas situaciones. Les pido por favor que le brindemos un fuerte aplauso virtual al psicopedagogo Juan Carlos Yáñez Rondón. Agradecerle nuevamente esta claridad en su exposición. Y para cerrar esta primera parte, quiero dar la palabra al doctor José Francisco Oliva Gómez, subsecretario de Planeación Educativa, quien nos dirigirá unas palabras para posteriormente continuar con las mesas de trabajo. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos a quienes integran este grupo del Presidium, diría yo, y a todos los que están siguiendo este evento en otro tipo de plataformas. Es un gusto saludarlos. Pues agradecer en primer término al maestro José Luis Hernández León y a la maestra Lucina Trejo Velázquez y a todo su equipo por la invitación a la participación y a involucrarnos en las actividades en este foro de Te Incluyo, Te Ayudo. Finalmente yo quisiera comentar ahí algunas cosas que tienen que ver con el propósito del evento, que es generar estos espacios de expresión desde distintos horizontes con la finalidad de cómo estamos viendo esta condición de algunos seres humanos para el aprendizaje y que efectivamente me parece que ya ambos ponentes lo señalaban, de que hay como diferentes perspectivas de dónde verla. Yo quisiera resaltar algo de lo que dijo Juan, en el sentido de que todos somos diferentes, únicos, y que por lo tanto los procesos educativos tendrían que concentrarse en generar esta formación integral de todos los seres humanos, entendiéndola como el desarrollo paulatino de todas las capacidades. Creo que el tema del autismo nos pone en una condición que con seres humanos con ciertas características biológicas que generan ahí algunas condiciones para el aprendizaje,
limitantes, pero también posibilitadoras. Eso a mí me parece que es importante señalarlo, y entonces que sí, también es muy importante no perder de vista esta parte del desarrollo motriz, del desarrollo cognitivo, pero principalmente poner la atención en el desarrollo emocional y relacional de estos seres humanos. También señalar que este foro nos permite tener distintas miradas de especialistas, de docentes que estamos en la administración, perdón, educadores que estamos en la administración de la educación, y también educadores que están abordando estas condiciones al interior de las escuelas, y que es necesario que intercambiemos todas estas miradas con la finalidad también de tener un diagnóstico más preciso de cómo son estas condiciones y cuáles son las maneras que estamos haciéndolas para abordar, para ayudarlos a generar esta educación integral de la que yo planteaba. Por lo tanto, nos queda esta tarea, pero también nos queda la tarea de ocuparnos de las acciones educativas cotidianas, con la finalidad de generar una mejora continua en el proceso que estamos ofertando. Así que me parece que es un excelente momento para abrir la reflexión, la expresión de cada uno de los participantes, y que este espacio sea un espacio de mucho éxito en términos de que nos aclare estas condiciones que yo les estaba comentando. Pues bien, no me queda más que invitar a todos los seguidores a que se sumen a las distintas mesas de reflexión y de expresión que se van a generar en distintas salas virtuales, para que podamos seguir con este evento. Muchísimas gracias, un saludo, y reitero el agradecimiento de involucrarme en estas actividades. Buenos días. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bueno, para cerrar esta parte, agradecer a la maestra que nos está haciendo favor de apoyar con el lenguaje de señas mexicanas. Muchas gracias por esta gran labor. Le damos un aplauso virtual también. Y bueno, para retirarnos, nuevamente, gracias a todos los presentes el día de hoy, a las autoridades educativas, a las instituciones que hacen posible este programa, a las diferentes personalidades que nos acompañan el día de hoy, a los conferencistas, por supuesto, y al público interesado en estos temas y en mejorar los temas de inclusión en el aula y en la escuela. Entonces, con esto nos estaríamos retirando para pasar a las mesas de trabajo con el enlace que les fue enviado previamente. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dulce. Gracias a todos. Excelente tarde. Gracias. Igualmente. Doctor Oliva, un abrazo. Saludos, Lucina. Un abrazo. Gracias. Igual, un abrazo. Gracias a todos.